es un tipo de Cristo. O sea, muestra, en ese momento servía de un ejemplo de lo que iba a ser el verdadero Cristo. Y José mostró una parte del carácter de Cristo y de la obra de Cristo en esta tierra. Y realmente es asombroso. Si nosotros podemos ver y estudiar la historia de cada personaje en la Biblia a través de Jesucristo, podemos comprender la obra de Cristo en esta tierra mucho más impresionante. Porque José, por ejemplo, evidentemente demostró lo que en su momento, cuando estuvo Jesús en esta tierra, Jesucristo pasó. Por ejemplo, que fue vendido por sus hermanos, Jesús fue entregado justamente por su pueblo, ¿verdad? Y después que le mataron, le vendieron como esclavo, todo lo que Jesús representó cuando él estuvo en la tierra, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó con José? Después de toda esa situación terrible, él también pudo reinar como una persona bastante poderosa que ayudó a su pueblo a vivir un tiempo maravilloso. Y bueno, ¿qué es lo que vino Jesús? Vino a hacer una mejor obra que José, ¿está? Por eso es que José y todos los personajes que normalmente conocemos un tipo de Cristo. ¿Por qué hago entre paréntesis nomás esto? Después vamos a ir conociendo un poco más, porque a veces nosotros vemos a los personajes de la Biblia como esos protagonistas de la Biblia. Y que sí, por supuesto, también hablan de su vida, pero ustedes tienen que saber que el verdadero protagonista en cada historia es Jesucristo. Y si nosotros aprendemos a leer las historias bíblicas con esos lentes, nos vamos a poder maravillar mucho más, porque lo que a mí, una de las cosas que me llama la atención cuando yo veo la vida de Cristo en esos personajes es la gracia de Dios. A pesar del pecado de José, porque ustedes no crean, porque a veces nosotros leemos la historia de José y le vemos como víctima, como las telenovelas que normalmente veíamos cuando éramos más pequeñas, más incautas, ¿no? Siempre en este caso era la empleada doméstica que venía después, era pobre, evidentemente para ellos era re mal ser pobre, y después se convertían en ricas. ¿Y a quién le sacaba? Al marido, al dueño de todo, porque estaba casado. La chica era una adúltera, pero nosotros veíamos como un personaje bueno a esa persona, ¿verdad? Así que, ¿cuántas veces nos hemos hecho clean caja? Y a veces también nosotros, sin querer queriendo, le vemos también a los personajes de la Biblia como que ellos son solamente inmaculados, ¿está? Y han sido solamente víctimas. Y no vemos la parte humana, ¿verdad? Porque ellos, a pesar, por supuesto, de haber representado, de ser un tipo de Cristo, sido un ejemplo de Cristo, eso no significa que ellos hayan sido sin pecado. No, porque José, ¿qué fue? Cuando fue un presumido. José estaba presumiendo con sus hermanos esa preferencia que tenía de su padre, ¿sí? Y otras cosas que si vemos y estudiamos más a profundidad, vamos a darnos cuenta que Dios trató con su corazón, ¿sí? Y esa tentación específicamente, cuando él fue tentado, él pudo pasar la prueba, porque él fue tentado y él fue seducido, pero él no se dio a la tentación, ¿está? Él no se dio. Tanto es así que esa mujer le intentó hasta lo último, porque hasta lo último pues ella se volvió loca, fingió que hubo una violación de parte de él. ¿Está? Hasta ese punto esa mujer se volvió loca y con todo eso él no claudicó. Y Dios tuvo un propósito en esa tentación. El propósito era revelar el carácter de José, poder tratar mucho más profundamente, después llevarlo a la cárcel donde él iba a conocer al copero del rey, iba a hacer todo lo que fue. O sea, realmente a veces nosotros no dimensionamos que una pequeña situación va a producir en nosotros mucho fruto. Por eso es que cuando la tentación viene a nuestra vida, en vez de desesperarnos, nosotros tenemos que, como vimos la vez pasada viendo, resistir y aprovechar ese momento que estamos, digamos, conscientes hoy que ya tenemos este entendimiento, decir un poco, bueno, yo fui tentada, ¿por qué? Santiago 1:14 dice que yo fui tentada porque esa es mi tendencia pecaminosa. Eso lo que quiere decir que está en mi corazón. Entonces yo empiezo a tratar eso y hacer que realmente yo pueda madurar en esa área. La definición de tentación en griego es peirasmos.
que significa una tentación con la intención de pecar o una prueba con un propósito de beneficio, que es justamente lo que ha pasado con nuestro querido José, ¿verdad? Después tenemos los beneficios de la tentación, que dijimos que revela nuestro carácter, que prueba tu compromiso y también eres refinado por fuego. Y eso nos dice el apóstol Pedro en su carta, en el 1, 6 al 7, que ya no vamos a leer porque esto ya estoy solamente haciendo un resumen. Después dijimos que recordemos que lo que a vos te tienta, entonces eso es lo que está en tu corazón, o eso depende de lo que hay en tu corazón, ¿sí? Algunas importantes ideas con relación a la tentación es que, uno, la tentación no es pecado. Recordemos eso, chicos. Ustedes, por ser tentadas, no significa que ya están pecando. Lo que sí ustedes probablemente, o mejor dicho, lo que sí, si es que le está tentando, es lo que hay en su corazón. Eso sí es pecado, de eso sí tenemos que arrepentirnos y eso sí tenemos que pedirle al Señor que vaya tratando diariamente. Algo importante que quiero decirle con respecto a lo que están siendo tentadas. No crean que ese primer día, bueno, esa, qué sé yo, ya fueron tentadas varias veces y bueno, ahora ya saben identificar, ya saben que es una tendencia que tienen en su corazón. Y bueno, y ahí vos ya te arrodillás, le pedí al Señor, clamando que realmente el Señor te ayude, que te saque. No crea que eso ya, ok, bueno, desactivado ya está, ya hacia el Señor. No, es un proceso. Y no tengas miedo del proceso, porque en ese proceso el Señor te va a hacer vivir experiencias en donde vos vas a poder entender más y donde verdaderamente vas a purificar tu corazón. Porque a veces nosotras también esperamos de que porque ya le pedimos perdón a Dios y ya está todo hecho. Y después nos vuelve a pasar, inclusive volvemos a pecar y ¿saben qué hacemos sin querer queriendo? Nos echamos la culpa y nosotras mismas nos condenamos y nosotras mismas nos ponemos ya una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque no puede ser, como si yo ya le pedí a Dios, como si Él ya me pasó ese día, yo tuve una experiencia maravillosa con el Señor, yo realmente me arrepentí, mira, un poco vuelvo a hacer lo mismo, entonces yo ya digo, yo me condeno, me castigo a mí misma, ya, entonces dejo de orar porque yo luego soy una vil pecadora, no ando para estar en la presencia de Dios. Y normalmente eso es lo que hacemos. Y eso habla también, en parte, una de las cuestiones que ocurre en nuestro corazón, eso es orgullo. Es orgullo. Porque en primer lugar vos no sos Dios. En segundo lugar, vos no sos perfecta. Y en tercer lugar, nosotros no podemos pensar de que en una sola vez ahí ya terminó todo como por acto de magia. Y sabes por qué muchas veces también con más razón Dios va a seguir intentando y no te va a sacar de una. Porque Dios realmente quiere que madures. Porque Dios realmente quiere purificar tu corazón. Dios realmente quiere que ya no seas más así. Y para eso vos necesitas el tiempo, las experiencias de vida que muchas veces te van a doler, porque el sufrimiento es un maestro súper eficiente. Es el maestro, digamos, ¿cómo se dice eso? El director de cátedra. ¿Cómo se diría? ¿Cuál es el más, manda más ahí entre el rector? El decano. Ese es el superior de todo, ¿verdad? Sí. Bueno, el sufrimiento es el decano en tu universidad. ¿Está? O el rector, ¿quién dice? A ver, decíanse, rector o decano, a ver, diga. Bueno, en fin, entonces esa es realmente entonces el papel fundamental del sufrimiento. Y muchas veces vas a sufrir, ¿verdad? Y en ese sufrimiento vos vas a ver un montón de cosas y bueno, eso es justamente parte del proceso. Entonces, si vos volvés, ya le pediste, te arrepentiste y volviste a caer, no te ponga una sentencia de muerte, porque vos no sos tu juez. Dios es el juez. Y ese juez, que por supuesto es justo para poder dar a cada uno su pago, también es tu Padre amoroso que entiende tu debilidad. Y vemos cómo el autor de Hebreos nos dice que nosotros tenemos el mejor sumo sacerdote, porque Él ha sido igualito en todo tentado a nosotros. Él nos entiende, dice. O sea, ¿qué significa eso? Que Él va a tener paciencia con nosotros. Él nos va a tener consideración porque Él, siendo Dios, fue tentado.
Y nosotros, teniendo una tendencia pecaminosa, ¿cómo más Él realmente no va a tener misericordia de nosotros si sabe que somos facilitos de caer? Entonces, nosotros no podemos condenarnos y ponernos ya esa sentencia de muerte, que mi sentencia de muerte es que yo nunca me lo voy a buscar a Dios. No, porque realmente eso no es lo correcto, eso es lo que Dios no quiere. Y vuelvo a decir, eso muchas veces lo que revela también en parte de nuestro corazón orgulloso, ¿sí? Bueno, otra de las cosas importantes que hay que recordar es que la tentación es permitida por Dios, pero no es de Dios. Eso ya creo que bastante bien quedó claro, ¿sí? Otra de las cosas es que la tentación puede ser resistida, ¿sí? Y el pastor Santiago también nos dice que tenemos que someternos a Dios y tenemos que, por ende, al someternos a Dios, vamos a resistir al diablo y eso va a hacer que el diablo huya de nosotros, ¿verdad? Otro es que la cuarta idea es que aunque Satanás lo tiente, usted es responsable de sus hechos. ¿Tá? Eso es algo que quede bien claro. Satanás te tentó, él te quiso destruir, él te quiere matar, él quiere destrozar tu vida. Pero el que es responsable de ceder a la tentación sos vos. No es Dios, no es Satanás, no es algún demonio. Ese es tu corazón, recordemos lo que dijo el pastor Santiago en su carta en el 1.14. Después dice, otra de las cosas que hay que recordar es que cualquiera puede ser tentado y caer. La respuesta, o mejor dicho, ese ejemplo ya lo dijo Ruti hace rato al decir que a veces por más que estemos crecidos, no significa que no podamos ser tentados y caer, no, podemos, ¿está? Entonces recordemos bien con la experiencia o con el entendimiento que tuvo Ruti. Después dice, el resistir la tentación requiere el poder de Dios y no el poder de mi carne. Ahí se dan cuenta que es un proceso y que en ese proceso está Dios para guiarnos y que no es que Él está, mira, vos sos tentada, jajaja, y se va y se manda a mudar y te deja sola. No, Él está ahí con nosotros, ¿verdad? Y nos va a dar también la salida, dice la palabra. Y otra de las cosas que más tenemos que tener en cuenta, lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos basta? Nos basta la gracia de Dios porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, esa tentación que hoy vos te estás sintiendo atraída por esa tentación, esa es tu debilidad, pero Dios dice que Él se puede hacer fuerte en esa debilidad que tenés, ¿sí? El número 7 dice, el permitir la tentación es parte del proceso también de crecimiento que Dios va permitiendo, ¿sí? Así que, vuelvo a decirles, no se condenen, no se pongan ya una sentencia de muerte por muchas veces ceder a la tentación, ¿sí? El 8, la tentación puede ser más fuerte que la debilidad de la carne, pero no más fuerte que el Señor. Aleluya. ¿Está? Nuestra carne es terriblemente pecaminosa. Es más, para el pecado, la mejor definición es altamente pecaminosa. No hay otra definición, porque en el pecado, palabra pecado, ya demanda todo o demuestra todo lo que realmente el potencial de maldad que tiene el pecado, ¿sí? Entonces, recordemos que la tentación ocurre usualmente en un área donde usted ha sido previamente tentado. La tentación entra por tu mente, eso ya estuvimos hablando también la vez pasada. La tentación se aprovecha de lo que usted o lo que a vos te atrae. La tentación parece llenar una necesidad legítima, ¿sí? Pero lo hace ilegítimamente, en la forma incorrecta, en el tiempo incorrecto. No sé si recuerdan ya ese ejemplo que dimos, pero también no me quiero ya quedar tanto tiempo de vuelta en eso. La tentación golpea cuando usted no está en alerta, y Satanás siempre va a hacer eso, cuando vos menos te lo esperes. Y así donde normalmente funciona, o mejor dicho, empieza Satanás a tentarte. Cuando estás de balde, el ocio, ¿verdad? Cuando estás tranquilo, cuando ya estuviste todo el santo día haciendo nada, normalmente ahí nos tienta Satanás, ¿sí? La tentación usa tu imaginación, ¿sí? También la tentación usa la racionalización para adormecer la conciencia. ¿Recuerdan que dijimos que vamos peleándonos con nuestra conciencia para que vos le convenzas a tu conciencia y tu conciencia no sea la guardiana? Recordemos que habíamos estudiado en la lección de la conciencia que la conciencia es nuestra guardiana, ¿tá? Entonces, nosotros tenemos entonces que realmente dejar de racionalizar y de
querer, ¿cómo se dice?, adormecer nuestra conciencia. También la tentación se vuelve compulsiva, y cuando ya se volvió compulsiva, vos quiere decir que ya encalleciste tu conciencia. Eso hablamos ya, muchas cosas ya hablamos en la lección de la conciencia también. Después la tentación abre posibilidades poco usuales, ¿sí? Bueno, hasta ahí entonces todo lo que hablamos la vez pasada. Vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta, algo con respecto a todo lo que ya hablamos. ¿Recordamos? ¿Vamos todo bien? Bueno, vamos a abrir un poco nuestra Biblia en Mateo 26:41. Mateo 26:41. Y esta es la historia en donde Jesucristo ya estaba a punto de ser entregado para morir por nosotros. Y fue en el Getsemaní. Estaba ahí con sus discípulos, él tratando realmente de poder sobrellevar todo lo que se venía. Y él evidentemente ya estaba entendiendo cada vez más que la ira de Dios iba a caer sobre él, porque toda la justicia de Dios iba a caer sobre él. Imagínense un poco. A veces nosotros no dimensionamos nomás lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Pero Jesucristo murió por todos los seres humanos. Imagínense, desde Adán y Eva hasta el último que va a existir en el plan de Dios. Toda esa ira, justicia santa y terrible que iba a caer sobre cada uno de nosotros, cayó sobre Jesucristo. Y a veces también se interpretó muchas veces, o se creyó muchas veces, que Jesús le tenía miedo a morir en la cruz. Y Jesús no tenía miedo, él no era Dios también, ¿no? Por supuesto, era completamente hombre y completamente Dios. Pero a veces se le hace como si fuese, no, la cruz nomás, por supuesto, fue algo terrible. Pero después sus discípulos murieron mucho más terriblemente que él. O sea, que quiere decir que fueron más loables lo que hicieron esos hombres. No, lo que realmente estaba afligido era porque toda la ira de Dios iba a caer sobre él. Ese era, por eso es que él le dice en su momento, pasa de mí esta copa. Pero él le dice, hágase tu voluntad. Él sabía que esa ira iba a ser tan terrible, ¿verdad? Y lo que significa, una de las cosas que trajo toda esa situación y que la ira de Dios caiga sobre él, era que él se iba a separar por primera vez de su padre. Porque lo que realmente es el pecado, lo que realmente hace el pecado es separarnos de Dios. Y Jesucristo, él tenía ese entendimiento. Por eso que en ese momento, cuando él estaba orando en Getsemaní, realmente fue un momento muy terrible, tanto que él estaba sudando sangre, dice. Su aflicción era terrible, porque él iba a tener toda esa justicia sobre él, pero lo que más terrible a él le podía pasar en ese momento era que él, porque él dice la palabra de Dios en Isaías, que él se hizo pecado por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. Esto significaba que él se iba a separar de su Padre. Y a veces nosotros no dimensionamos eso cuando pecamos, que el pecado nos separa de Dios. Nos separa, porque después de que uno cede a la tentación y peca, lo menos que quiere hacer es ir a encontrarse tranquilamente con el Señor. Acá nadie me puede decir, no, a mí me es súper fácil. Pero si es que piense así, probablemente no ha nacido, ¿verdad? Porque aquel que no tiene ese literal, ese arrepentimiento, normalmente le es bastante difícil entrar de vuelta a la presencia del Señor. Y así es lo que debería en nosotros producir esa práctica de pecado en nuestra vida. Así como Jesús estaba reflexionando en el Getsemaní, de cómo el pecado le iba a separar de su Padre. Por eso él estaba orando fervientemente. Y a veces nosotros parece que no oramos de esa manera, para que el pecado no nos separe del Señor. Porque el pecado es en manera pecaminoso y terriblemente destructivo.
El pecado vino a traer una separación terrible. Por eso es que Dios odia tanto el pecado, porque eso nos separa de Dios. Y si nosotros tenemos más ese entendimiento, esa conciencia, a medida que vayamos progresando en nuestro camino de santificación, vamos a ir siendo mucho más conscientes y vamos a resistir mucho más a la tentación. Amén. Y dice en el verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y él estaba teniendo esa lucha porque él fue completamente hombre también. Él tenía tus mismas debilidades, mis mismas debilidades. Él tenía, y dice que él fue tentado en todo con respecto a nosotros. Nosotros ya mucho, tal vez no dice específicamente la palabra, pero tienen que saber que él tenía una tendencia pecaminosa también en su cuerpo. ¿Está? Y él nos estaba dando la manera correcta de resistir a la tentación, que era orar, estar en la plenitud de la presencia del Señor, diariamente, sin cesar, estar pidiendo socorro, para que realmente nosotros podamos resistir la tentación. Porque el espíritu está maravillosamente, siempre está dispuesto, pero vos vivís en una carne, y esa carne te quiere destruir. Y lo que menos quiere hacer, o vos me haces así, tu carne lo que quiere hacer probablemente en este tiempo tiene hambre, que es algo legítimo, ¿no? Está bien, tiene hambre, Dios te permite comer, ¿no? Pero ¿qué te parece muchas veces también? Ahora luego ponete, chica, esta herramienta es tan pequeñita y ¿cuánto produce en nosotros? Produce bien, sí, porque nos permite comunicar, nos permite aprender, pero también nos produce mucho mal, chicas. Nos hace ser esclava. Una pequeña cosita en esta generación. Tenés que ver a un niño que está acostumbrado a que tenga todo el tiempo esto, le saca, me dejo el escándalo que hace. ¿Verdad? Mis hijos, cuando yo les permito usar, no tenemos Play, pero fines de semana les permito usar Raspberry, que tipo un juego antaño, y juegan ellos. Les saco, les digo que van a hacer, les quiero mostrar. Ayer justamente les dije, no, ustedes no están preparados. Yo no les voy a más permitir, porque son malagradecidos. Les permito usar, les permito jugar, les doy la libertad. Y ustedes, en vez de decirme, mami, bueno, ya está, apagamos y al día siguiente volvemos a jugar. Pues yo solamente les permito jugar sábado o domingo en un cierto horario. Y les digo yo, ustedes estamos fines de semana, ustedes ya conocen las reglas. Y miren cómo se ponen a llorarle. Eso significa que ustedes no están listos emocionalmente, porque ustedes no están dimensionando y les hago pensar. ¿Está? Y a veces, muchas veces nosotros también somos así. ¿Está? Somos esclavos y no nos damos cuenta de que estamos nosotros realmente siendo esclavos de todo aquello que es tan fácil que nuestra carne realmente nos dice que es débil. Porque la carne en verdad es débil, ¿sí? Y acá el Señor nos está dando una maravillosa verdad, ¿sí? Y Él está realmente orando. Y muchas veces nosotras, cuando nos sentimos tentadas, nosotras en vez de estamos peleándonos con nuestra conciencia, estamos viendo otras cosas, estamos haciendo, no nos estamos sometiendo nuestra carne para que podamos resistir realmente. Y eso lo logramos en oración, en un tiempo que realmente sea productivo para nuestra alma. Y que nuestra carne realmente aprenda a someterse a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que recordar una vez más, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 7, de que nuestra carne realmente, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo Pablo, ¿sí? Y él reflexiona que evidentemente el Señor es el que va a poder realmente rescatarnos. Así que no nos olvidemos de esa gran verdad. Porque nosotros tenemos un abogado maravilloso, un sumo sacerdote que ha hecho todo por nosotros. Y ha sido tentado en todo como nosotros. Y Él tiene la salida, la capacidad, el amor, la voluntad de poder ayudarnos a salir de esa tentación. Entonces, algo que tenemos que aprender también, ¿verdad?
que desafortunadamente el pecado te hará desviarte más allá de lo que vos pensaste que podía desviarte. ¿Está? Una vez más, la característica del ser humano. Creemos que podemos controlar todo. Recordemos que eso fue lo que hemos heredado de Adán y Eva. Satanás le dijo a ellos y fueron tentados, para que vean nomás, esa fue la primera tentación y ellos se dieron, ¿sí? Les dijo Satanás, bueno, ustedes van a ser como Dios. A ellos les gustó la idea de tener el control de todas las cosas y ser como Dios. Ellos se dieron a esa tentación. Y la cosa fue terrible, porque ellos creyeron que iban a poder jugar a ser Dios. Sin embargo, las consecuencias hasta hoy en día nosotros estamos arrastrando. Ya hemos calculado lo que realmente le costó esa tentación a Adán y Eva. Terrible es la separación de Dios mismo. Ha venido a nuestras vidas a causa de que ellos han cedido a esa tentación, ¿sí? Entonces, no vaya vos a creer que vos vas a poder controlar todo, porque a veces así creemos. No, yo, esto nomás, así chiquitito y después ya me pongo las pilas, voy a controlar en el momento. Y le voy a dar un ejemplo que normalmente es recontra común. Aquellos que tuvieron una experiencia con adictos, ya sea en la cercanía que sea, normalmente van a escuchar, empiezan con la marihuana. No, yo esto voy a dejar cuando yo quiero. Así te dicen, yo voy a dejar cuando yo quiero. Y después terminan de una manera que vos jamás te imaginaste o quisiste para esa persona. ¿Por qué? Porque a veces no, y esto le pasa a todos los seres humanos, a toditos nos ha pasado. No solamente, doy un ejemplo que es bastante común para que podamos simplificar de una manera mucho más realista, o mejor dicho, fácil. Pero esto nos pasa en todo, con todo. ¿Está? Entonces realmente nosotros tenemos que entender que nosotros no tenemos el control y que el pecado verdaderamente nos va a desviar mucho más de lo que nosotros planeamos que nos iba a desviar. ¿Está? La siguiente verdad que tenemos que tener en cuenta con respecto a lo que va a ser la tentación en nuestras vidas es que el pecado lo mantendrá alejado más tiempo de lo que usted estimó. Vuelvo a dar el ejemplo del drogadicto o del adicto, ¿sí? Vos hasta aquí nomás, hasta este tiempo nomás vos decidiste tener. Y hoy esta es una generación justamente, hablando un poco con algunas personas que conocen de repente situaciones así actualmente en la sociedad paraguaya. Hoy en día es súper común, cada vez más común que ya anteriormente era la bebida lo más fuerte que se podía dar. Hoy, o mejor dicho, sí, lo más liviano que se podía dar. Hoy son las drogas, ¿está? Y está cada día avanzando más. Eso significa que realmente el ser humano no puede escoger al final hasta qué punto va a ir avanzando, ¿está? Entonces, no nos engañemos, porque el pecado verdaderamente nos quiere destruir. No crea que viene buena onda contigo y hasta donde vos puedas nomás. ¿Está? No es como un cobrador que te va a ¿cómo te digo así? Esperar porque quiere cobrar. No, él te quiere matar, hagas lo que hagas, digas lo que digas, él va a matarte. ¿Está? Entonces, no creamos de que el pecado es nuestro aliado. Eso no es así. ¿Está? Otra de las verdades que tenemos que saber con respecto a esto es que el pecado le hará pagar más caro de lo que usted quería pagar. La vez pasada dije y lo voy a volver a hacer. Nosotros podemos escoger cómo vamos a pecar, pero nosotros no podemos escoger las consecuencias de nuestro pecado. Y a veces nosotros también queremos controlar eso. Yo me creo Dios, yo estoy escogiendo, esta es mi vida, déjame, yo voy a hacer lo que quiera con mi vida. ¿Cuántas veces no le hemos dicho eso a nuestros padres? No te metas, vos no sabés lo que yo soy, esta es mi vida, déjame vivir. Y hacer lo que querés, y después vos también querés controlar las consecuencias de tu pecado, y eso no es así. Porque las consecuencias de tu pecado no dependen de vos. Depende de la ley de la vida que Dios ha establecido en este punto que dijo, lo que vos sembrás, eso vas a cosechar. Y después de que, por supuesto, tenemos un Dios perfecto, un juez perfecto, que Él al final va a decir hasta qué punto va a tratar con tu corazón para que dejes de pecar. ¿Sí? Entonces, no vaya a creer que vos podés decir, yo voy a
controlar todo eso, ¿sí? Y la última verdad que desgraciadamente tenemos que conocer acerca de la tentación es que el pecado sabe delicioso al comienzo, pero no permanecerá dulce hasta la última mordida. Al principio es sabroso, es tentador, pero realmente va a ser más amargo que cualquier otra cosa que hayas podido probar, que el yaguareteca. ¿Conoces el yaguareteca? Horrible en su sabor, en todo momento, desde que tragás hasta que termina. Bueno, la verdad es que al principio así es el pecado, al principio sabe delicioso, pero después te esclaviza tanto, exactamente, la ajenjo también es horrible, te esclaviza tanto que verdaderamente es terrible. Entonces, seamos más conscientes a la hora de ceder ante una tentación. Entonces, vamos un poco a ver un poco lo que, o mejor dicho, simplificar algunas cuestiones acerca de la tentación. Entendemos que la tentación es atractiva. Eso significa que apela a tus deseos. Parece, qué bueno, ¿está? Como está en tu corazón, obviamente vos estás haciéndote toda la idea y obviamente te parece atractiva porque a vos te está seduciendo eso. ¿Está? La tentación también es gozosa porque promete placer. Y recordemos ya en la lección antepasada que estuvimos hablando de los deseos desordenados y cuál era el deseo superior que teníamos que tener. ¿Está? Entonces con eso les va a venir un poquito más de todo aquello que produce placer en nuestras vidas. También la tentación es evasiva, o sea, evade tu conciencia. Vuelvo a decir, encallece la conciencia. Tu conciencia pues está para ser la guardiana de tu corazón. Pero a medida que vos vas cediendo y pecando, lo que hace es encallecer tu conciencia. Es como que vos vas dejándole muda a tu conciencia. Y ella ya no se convierte más en la guardiana. Para que la hagas, digamos, más, ¿cómo se dice? Más gráfica, es como que vos pusiste, había un guardia y le pusiste a esa guardia, le amarraste todo y pasa todo lo que pasa nomás sin que ese guardia ya pueda controlar todas las cosas. Así es cuando hacemos una vez que literal la tentación evade todo nuestro corazón. La tentación también es esclavizante, porque esclaviza tu mente y tus emociones, al punto de vos ya no tenés más la capacidad de ser racional, ¿verdad? Y mucho menos equilibrada emocionalmente. Vos ya no tenés más esa capacidad, porque ya te esclavizó, ¿está? El siguiente es que la tentación es escalonada. Cada día va subiendo de nivel. Y voy a dar un ejemplo en aquellas personas que tienden a, o mejor dicho, luchan con la pornografía. En su principio fue algo aparentemente delicado, ¿verdad? Hasta que inclusive esas personas están siendo tentados a consumir pornografía homosexual, está pornografía con niños, pornografía animal. Cada día va subiendo y subiendo. ¿Por qué? Porque tu carne, como es insaciable y es destructiva, no se sacia más con nada. Por eso que hoy también, otro de los ejemplos que doy, aquellas personas que también, por supuesto, la pornografía también es parte de su vida, primero con una persona, luego con 2 personas, luego con 3, luego con 4, la orgía y todo lo que normalmente ocurre. ¿Por qué? Porque esos deseos son desordenados en sobremanera y el pecado ha ido subiendo de nivel cada vez más. Yo estoy poniendo como ejemplo lo que es lo normal, lo más común, ¿está? Pero eso vos tenés que poner en el área de la comida, la alimentación, ¿verdad? La belleza. A ver, vamos a ver un poco si me pueden dar más ejemplos. A ver, ¿qué áreas más? Rebe, yo te quiero hacer una pregunta sobre ese tema. Viste que hay o sea, normalmente se dice, no sé si está correcto para mí que no, era que a medida que vos te santificás, supuestamente la tentación es más grande. Eso normalmente se suele decir, ¿verdad? Y con respecto a lo que vos estás diciendo es a la inversa, ¿verdad?
porque a medida que vos minimizás va creciendo, pero se debe entender que a medida que vos te santificás, entonces tus tentaciones van a ir bajando de nivel. ¿Se podría entender así? Totalmente. Totalmente, y eso es lo lógico, ¿no te parece? Es Sí, lo lógico, ¿entendés? pero ¿Por qué? mucho, Porque, yo sí, mucho ya escuché, ¿verdad? Porque hablo con mucha gente de otras iglesias que dicen que a medida que vos te santificás, es como que más tenés tentaciones mucho más altas, entonces tendés a caer, ¿verdad? Y ahí utilizan el tema de que el enemigo hace que esas vos... son excusas nomás, no, esas son excusas, esas son mentiras que hemos inventado para evitar ser responsables, o mejor dicho, no hacernos responsables de lo que hay en nuestro corazón. Porque se supone que si vos cada día te vas santificando, ¿qué vos estás haciendo? Cada día vos vas sometiendo más a tu carne, a tus deseos desordenados. Esos deseos desordenados se van ordenando cada vez más. Vos le vas dando la intensidad que cada deseo tiene que tener. Porque recordemos también que los deseos Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios ha creado los deseos. Él nos dio el deseo de amar, el deseo sexual. Él nos ha dado el deseo de comer. Él nos ha dado el deseo de recrearnos. Porque Satanás no ha inventado eso, ¿no? Lo que Satanás vino a hacer con el pecado es destruir y desordenar eso. Pero los deseos nos ha dado el Señor. Entonces, cuando nosotros vamos madurando, lo que Dios va ayudando en nuestro proceso es que vayamos ordenando esos deseos. Por eso es que, bueno, es que por decirte, doy un ejemplo que normalmente tenemos las mujeres, nosotros, el tema de la vanidad, ¿está? Dios nos hizo para que nosotros nos arreglemos, seamos coquetas, qué sé yo, todo lo que normalmente implica ser una mujer. Pero Dios nos va ordenando a que eso no es lo más importante, a que eso no tiene que ocupar nuestro mayor tiempo, aunque eso no nos hace verdaderamente lindas, ¿verdad? Sino que tenemos que ir ordenando todo. Porque yo también ya les dije, y vamos a volver a recordar que el hecho de, de ser santa no significa que tengamos que ser cada vez más reventada ni desarreglada ni demás. ¿Está? Doy un ejemplo, nomás podemos hablar más de eso. Pero lo ideal, o mejor dicho, lo que verdaderamente produce en nosotros la santificación es que cada día nosotros aprendamos a someter más a nuestros deseos, más a nuestra carne, y que podamos nosotros, ese dominio propio, ir gobernando nuestros deseos. ¿Se entendió? Romy, hija, vos ibas a decir algo. Con respecto a lo que pediste un ejemplo nomás, que es lo más común, ¿verdad? Y también me pasó, es que cuando es famoso el yugo desigual y vos te ves atraída a alguien que no es cristiano, ¿verdad? Esa es una tentación porque esa persona capaz tenga todo lo que vos buscás, está teniendo, qué sé yo, te está sabiendo conquistar, etcétera, pero sabes que no es cristiano, ¿verdad? Y, y esa es una tentación muy común con la que todas yo creo que luchamos o podemos llegar a luchar en algún momento, ¿verdad? Pero Así ¿cómo es. es la manera de luchar contra eso? Es estar lleno de la palabra de Dios. Hace poco también Amén. estuve escuchando. Y esa es la manera en que, la que Jesús venció la tentación y es el mismo recurso que tenemos hoy para vencer esa tentación. Y esa fue la manera en que yo vencí la tentación, porque yo sabía que no estaba bien, pero no podía evitar el verme atraída a esa persona, pero venció la verdad. O sea, nosotros todos los días luchamos con la mentira en nuestra cabeza y es como una lucha interna, pero ahí es donde nosotras debemos creer cuál es la verdad, que es la palabra de Dios. Y es ahí donde eso como que explota y hace que nosotras podamos obedecer a la palabra de Dios, porque al fin y al cabo es la obediencia que nos lleva, ¿verdad?, a vencer la tentación. Amén, amén, así mismo. Y me recuerda, un caso, voy a contar una experiencia justamente para poder un poco, digamos, graficar más lo que dijo Romy. Yo recuerdo que antes de, no me acuerdo exactamente cuántos años tenía, creo que tenía 19 años o 20, en fin, no me acuerdo. Y eso fue antes de que yo me mude a Más que Vencedores. Recuerdo que yo me sentí tentada por un hombre que no era cristiano, ¿verdad? Y era un amigo de la familia, un buen chico, lo que normalmente todas tenemos en mente cuando se presenta un hombre a nuestras vidas, ¿verdad?
Y bueno, aparentemente era ideal, ¿sí? Y recuerdo que yo me estaba sintiendo atraída por él y yo estaba, digamos, dejando que él se acerque más a mí en cuanto a que llegue, que vaya más a mi casa, porque él era amigo de mis hermanos, de mis hermanas, y compartíamos más. Y bueno, yo siempre fui una chica de iglesia, pero en ese tiempo como que yo veía, por supuesto, ya me sentía atraída, entonces yo me quedaba, por ejemplo, hablando más, yo de a poquito iba cediendo, ¿verdad? Y cuando yo me veo ya involucrada, que gracias a Dios nunca me enamoré, nunca le quise, pero sí me gustaba, yo empiezo a darme cuenta y realmente le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque, como dijo Romy, la palabra del Señor es lo que hizo que yo pueda verdaderamente desechar esa mentira. Y recuerdo muy bien el día que yo, así, muy detonante fue, digamos, en mi corazón, y él me dice, ¿verdad? Que él quería tener verdaderamente una relación seria conmigo, ¿verdad? De hablar, en fin, todo lo lindo que muchas veces nos prometen, ¿verdad? Al principio, y nosotras creemos de que está bueno, que está bueno. Pero yo entendía, porque yo toda mi vida, como yo soy una chica evangélica toda mi vida, mis padres siempre me dijeron que el hombre que yo tenía que tener a mi lado tenía que ser uno solo, iba a ser para toda la vida, y yo me tenía que casar con ese y que tenía que ser un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces yo tenía esa meta en mi vida, digamos, y también, por supuesto, yo entendía de que él no era cristiano, no tenía ni a lo sumo, entonces yo luchaba, pero también así mismo, como dice, ¿verdad? Uno va tratando de repente de hacerse esa, no, pero esto tiene, no, pero tal cosa, no, pero si yo le llevo, no, pero tal cosa, ¿verdad? Hasta que en un momento que gracias a Dios no fue mucho tiempo, habrá sido, qué sé yo, durante 3 meses que fue todo ese lapso, digamos, eh, recuerdo yo que él me dice a mí, y yo ahí perfectamente fui tan, le agradezco al Señor, salvada por su gracia, porque obviamente yo inexperta también en la vida, inmadura, muchas cosas todavía yo no entendía, ¿verdad? Famoso, a veces somos muy chiquilinas y creemos que sabemos todo, o somos bastante incautas también, ¿verdad? Entonces, en ese momento cuando él me dice, yo le dije, realmente le dije, vos no vas a poder entender mucho tal vez lo que yo te digo, le dije, pero yo no puedo estar contigo. Vos no sos para mí y punto. Te voy a pedir que por favor nunca más me busques, le dije. Yo pues soy así, muy blanco-negro, lo vi en aquella época, imagínense ustedes lo blanco-negro que era, ¿no? Y bueno, y así fue. Entonces yo realmente entendí que yo no podía tener absolutamente nada con él, ¿verdad? Y bueno, por la gracia de Dios, hasta ahí fue todo lo que yo pude, digamos, sentirme atraída por él, pero esa verdad hizo que el Señor sacara de mi corazón cualquier deseo desordenado que yo tenía en ese momento, ¿verdad? Y cómo fue o mejor dicho, qué fue lo que hizo eso en mi corazón. La palabra de Dios dice, yugo desigual no es de Dios. Yo entendí esa verdad, yo digo, no, yugo desigual, ok, yugo desigual, entonces no, ¿qué yo hice? Yo empecé no, él iba igual a mi casa a estar con mis hermanos y demás, no, yo no puedo sentarme a hablar con él, yo no puedo compartir más con él, yo no puedo aceptar sus invitaciones, yo no puedo hablar con él. Y imagínense, en aquella época no había hoy toda la comunicación, la facilidad de comunicación que tenemos, pero hoy evidentemente ustedes tienen un desafío mucho mayor de lo que yo en su momento tuve con poca posibilidad de comunión, porque antes pues la gente sí se iba a tu casa, antes sí la gente te llamaba, ¿verdad? Línea baja, antes sí se hablaba, ¿verdad? Hoy hay otros medios y evidentemente también esos medios hacen que cedamos más fácil a la tentación. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar alertas, porque realmente el pecado, mejor dicho, la tentación es aparentemente atrayente, o mejor dicho, es atractiva, es aparentemente deliciosa, pero realmente su fin es destruir nuestra vida, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que realmente estar atentas, y por eso Jesucristo nos dijo que nosotros tenemos que velar y orar. Y voy a contar una historia que realmente no sabemos si es real o no, pero esto es lo que muchas veces la tentación hace en nuestro corazón. Y dice así, había un niño que se había comprado un tirapiedra y estaba jugando en el campo de su abuelo, ¿sí? El abuelo tenía un pato muy especial y mientras que él jugaba con su tirapiedra, o sea, para nosotros es la ondita, ¿verdad? Conocen, para que se pongan en contexto. No pensaba él, este niño, que le podía ¿cómo se dice?
acertar al pato, ¿sí? Pero al practicar, él soltó y ¡pum! Le da al pato y el pato se muere, ¿está? Entonces, ¿qué él hizo? Él fue, escondió el pato en algún lugar de la finca y había sido la hermana, le estaba viendo. Su hermana vio todo ese show, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo su hermana, verdad? Cuando ellos iban a ir en los próximos días, iban a ir a hacer otras cosas, el abuelo lo llama al niño para ir a pescar en el bote y la hermana le dijo a él, al abuelo, que ella iba en lugar del niño y no que el niño iba a ir, ¿sí? Entonces, obviamente, el niño, ¿qué hacía? El niño estaba siendo, ¿cómo se dice eso? No es manipulado, extorsionado por la hermana. Cada vez que él iba a hacer algo con el abuelo, ella le decía al abuelo, no, yo voy a hacer, y le miraba al hermano y ella le amenazaba diciéndole, si vos no haces lo que yo te digo, yo voy a contarle al abuelo que vos le mataste al pato, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En medio, ya pasando varios días de esta situación en donde la hermana le extorsionaba y el niño ya estaba harto, pero cedía porque él no quería que su abuelo se entere, entonces al día siguiente le llama la abuela, ¿verdad? A su hermano, al niño, y entonces le dice la abuela que ¿cómo es posible que en todo momento él no haya nomás ya confesadole a su abuelo eso? Porque ella vio toda esa situación. Ella vio cuando el niño le mató al pato sin querer, vio cuando su hermana vio, y vio todas las veces que la hermana le estaba extorsionando al niño. Y la abuela le reflexionó con su nieto y le dijo, ¿cómo es posible que vos permitiste que tu hermana te extorsione hasta el último momento? Siendo que tu abuelo te iba a perdonar. Si vos de una ni le contabas la verdad, tu abuelo te iba... Y yo, ¿sabes por qué no hice eso? Le dijo la abuela. Porque yo estaba esperando que vos puedas dar fin a esa manipulación, extorsión de parte de tu hermano. Y a veces así somos nosotros. Dejamos que la tentación nos tenga así, nos extorsione, ¿está? Y nos hace tener creyendo de que podemos nosotros decir, hasta aquí yo puedo controlar. Pero la tentación hace que nosotros cada día más estemos más atrapadas y más atrapadas y más atrapadas. Por supuesto, el pecado es lo que destruye en nosotros todo acto de libertad, ¿sí? Entonces, ver un poco si de repente nosotras no estamos cediendo ante toda esa situación, que muchas veces en vez de confesar nomás y reconocer, nosotros estamos dándonos la vuelta así como este niño con el pato, ¿verdad? El pecado promete placer, pero no puede entregarlo de forma que lo promete. ¿Está? ¿Por qué? Porque evidentemente no es todo lo que promete. Te mintió. Te mintió. Entonces, él te había prometido una cosa, pero verdaderamente no es lo que te da. Volvemos a recordar el ejemplo de Satanás con Adán y Eva. Él les dijo, serán como Dios. Y él le dijo una media verdad. Y una media verdad es mentira. Porque en la media verdad, por supuesto, uno está escondiendo su intención de maldad. Y Satanás, es cierto que ellos iban a ser como Dios en conocer ¿qué? El bien y el mal. Pero ellos no se imaginaban de que el mal ahora, no es que ellos de lejos nomás iban a estar corroborando eso, sino que el mal ahora iba a vivir en ellos. Así como el bien al principio estaba viviendo en ellos. Y así nosotros realmente no nos damos. Exactamente, verdades a medias son mentiras completas, totalmente. Eso es una bastante, o sea, una verdad muy importante. En 2 de Pedro 2:19 dice lo siguiente: les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Increíble lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. El ejemplo del hermano con la hermana con el pato, ¿verdad? Le venció, pues. Él tenía miedo. Él no quería confesar eso.
Entonces, ¿él qué estaba haciendo? Él estaba haciendo esclavo de su hermano, literal. Y a veces nosotros así mismo estamos con el pecado, ¿verdad? Entonces, el tiempo de tratar con la tentación es cuando ahí donde vos te estás sintiendo atraído. Es el tiempo. Vos me vas a decir, ¿en qué momento yo empiezo? ¿Verdad? Bueno, ok. Ahí donde vos empezaste a ser tentado. Porque, o si no, pues muchas veces obviamente no nos damos cuenta de en qué tenemos, en qué somos tentados, porque no estamos siendo tentados. Pero en el momento que vos estás sintiéndote tentada, ahí ese es el momento que vos estás teniendo la oportunidad de tratar con esa tentación, con esa tendencia pecaminosa que está en tu corazón, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cuándo es el momento? En ese momento. Entonces, aprovechemos, a pesar de que es desagradable muchas veces el momento, aprovechemos para estar conscientes, ¿verdad? Velar, orando, ¿verdad? Y que ahí nosotros digamos, esto es. ¿Ya? Y voy a dar otro ejemplo que normalmente es muy común y a veces no nos damos cuenta. Cuando vienen con un chisme, ¿está? Nosotros las mujeres, que muchas veces nos encanta chismosear, ¿está? Y da gusto de repente, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros tenemos que identificar qué está produciendo en mi corazón. ¿Por qué? Como siempre hablamos, la vez pasada estuvimos viendo justamente, haciéndonos preguntas. ¿Por qué yo quiero esto? ¿Qué me produce? ¿Qué emociones me produjeron? ¿Por qué? Si me produjo enojo, ¿por qué me enojo tanto? Yo, por ejemplo, les voy a decir una tendencia que yo tengo de ser re justiciera. Y yo les puedo asegurar, amadas mías, que Dios durante muchísimos años, y sigue haciendo, Él está tratando con mi justicierismo. ¿Está? Porque ser justiciera no es lo mismo que ser justa. Y yo soy súper fácil de ser tentada a ser justiciera. Y parece no mentira, al 2x3 tengo esa tentación, amadas hermanas. ¿Está? Al 2x3. Pero le doy gracias al Señor porque hoy puedo ser más consciente. En primer lugar, yo identifico como un pecado. ¿Está? No es que digo, ay, pero soy así, Dios me hizo así, ¿qué voy a hacer? No. ¿Está? Es cierto, por supuesto, le voy a decir una cosa. Mi carácter justiciero, si se utiliza bien en el sentido de que yo puedo decir, por supuesto que puede ser para bien también. ¿Está? No hay drama, porque muchas veces nosotras que tenemos este carácter, aquellas que son justicieras, ¿cómo le voy a decir? Se identifican conmigo, ¿sí? Nosotras muchas veces vamos a defender a los pobres, vamos a defender a los desvalidos, vamos a defender a los débiles, y eso es, por supuesto, algo bueno que Dios nos puso. Y por supuesto, Dios nos dio, pero para que usemos bien. El problema es, como dijo Santiago, pedimos mal, porque usamos para nuestros deleites y no para la gloria de Dios. Entonces, yo tengo que ir aprendiendo a que esa justicia, esa capacidad de justicia que yo tengo, tiene que ser utilizado para la gloria de Dios, o sea, para el bien común de los demás. Y no para satisfacer mi justicierismo, mi sed de venganza, mi sed de justicia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, chicas, cuando vos identificás eso, es importante que vos, yo ya estoy en alerta. No, acá se viene. Y cómo normalmente yo reacciono, me enojo, por supuesto, porque en la injusticia pues te enoja. Y vuelvo a decir, Dios nos ha hecho con esa capacidad, solamente que el pecado vino a deformar todo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Está bien, me tiene que enojar la injusticia, porque es más, yo le voy a decir una cosa, si a nosotros no nos enojan las injusticias, amada, quiere decir que estamos siendo indiferentes a la justicia, ¿verdad? Y nosotros no podemos ser indiferentes. Ahora, el punto es el siguiente. Dijo justamente, eso es lo que la palabra del Señor nos dice, ¿no? Que podemos enojarnos, pero no podemos pecar. Entonces, ¿dónde está? ¿Se dan cuenta que realmente en ese momento de tentación yo puedo o ceder a la tentación o aprovechar para madurar? Y la siguiente vez que yo tenga, yo puedo ser mucho más cuerda en mis reacciones, en mis emociones. ¿Verdad que sí, chicas? Bueno, entonces, hagan un poco ustedes de cuenta. Algo, no sé si hay alguna que se identifica conmigo acá en el justicierismo. ¿Está? Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, parecerlo mentira, el director ya se reía de mí cada vez que yo me iba a defender a los reos pobres, me decía, acá viene la defensora de los reos pobres, yo me iba a dar la voz por todos esos compañeros que yo tenía, ¿verdad?
Y por supuesto que Dios nos da también, como les digo, esa capacidad, porque Dios me hizo así, pero Dios quiere que usemos para el bien, para hacer verdadera justicia, para que realmente podamos dar gloria a Dios y no que sea solamente para nuestro deleite. Amén. Bueno, acá dice, es la primera vez que yo estoy participando y me encanta, debo salir a la reunión porque debo dejar Mirana un poco, chulina. Qué pena que no le di ese momento la bienvenida a Karina. Pero bueno, la que le invitó, gracias por invitarle, ojalá que podamos entonces seguir teniéndole, después nos pueden escribir un poco quién es y cómo vino, en fin, y poder hacer que se integre también. Dice, lo que veo mucho también es que tratamos de tapar nuestro pecado y no por la vergüenza delante de Dios, sino la vergüenza de los demás, así mismo, importándonos más la opinión de ellos que la de Dios. Totalmente, Ruti, así mismo. Y eso es lo que es triste, porque al final entonces saben que de quiénes somos esclavos, de los hombres. Y a nosotros nos tiene que importar más lo que Dios piensa de nosotros y no lo que la gente piensa de nosotros. Es importante también, por supuesto, pues nosotros tenemos que glorificar a Dios con nuestro testimonio, pero lo fundamental no es lo que piense el ser humano. Lo fundamental es lo que Dios piense de mí. ¿Está? Acá dice una hermana también, dice que a ella también le decían en el colegio, así mismo, ¿verdad? Y sí, bueno, hay gente que se identifica, yo no soy la única justiciera de este grupo, gracias. Bueno, chicas, entonces eso es importante. Vamos a hacer un poco algunas preguntas importantes que tengo que hacerme cuando se me presenta, no solamente cuando se me presenta, sino que en todo momento, en especial un poco ahora, y vamos a meditar esta semana. En primer lugar, ¿usted está negando la tentación? ¿Mm? Estás negando. Porque a veces, por ejemplo, se da, voy a decir este ejemplo, qué sé yo, no sé, le estás mirando a algún hermano, ¿está? Y este hermano probablemente ya esté o comprometido o no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? No sé, algo. Y vos estás mirando y una hermana se da cuenta, mira un poco, le estás mirando mucho a fulano. Y le decís, ¿quién yo? No, nada que ver, por favor, ¿verdad? Y pero que estás negando en ese momento la tentación. Un ejemplo, no sé si hay otro que me pueden ayudar también a ver si están entendiendo también, ¿verdad? Ahora, yo les voy a decir cómo ustedes van a ser conscientes de su tentación. Una de las maneras que nosotros podemos evitar la tentación es confesando ya en ese momento. En primer lugar, delante de Dios nosotros, aquí. Y en segundo lugar, nos va a ayudar mucho. Sí, voy a volver a poner este caso como ejemplo. Si yo ya veo que mi hermana está viendo que yo estoy mirándole a este hermano, en vez de decir, ay, no, nada que ver, Dios mío, creo que sé. Lo que yo tengo que decir es lo siguiente, sí, legalmente, me estoy mirando, me siento tentada. Ahí vos ya con eso estás siendo consciente de tu tentación. Y esa persona ya te puede ayudar, aparte de orar por vos ya confesaste ya. ¿Está? Ya sos consciente de aquello y evidentemente vos la próxima vas a prestar atención porque vos estás identificando que hay algún tipo de desorden. Yo pongo ese ejemplo, no sé si hay algún otro que ustedes me puedan dar, sería buenísimo. Otra de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos con respecto a la tentación es que ¿usted es defensivo con relación a la tentación? Este caso nos vuelve a decir, por ejemplo, vos sí tenés una reacción a la defensiva. No, yo nada que ver, pero ¿por qué? Porque ella hizo esto, nos defendemos, estamos excusándonos, ¿verdad? Está siendo defensivo. Calcula un poquito. ¿Cómo podrías vos estar tal vez sin querer queriendo estar siendo defensivo? Otra de las preguntas. Se siente culpable, pero lo oculta. Está bien, vos sabés, ¿verdad? Ya tenés conciencia, te estás sintiendo culpable, pero vos estás diciendo, no, yo no voy a contar a nadie porque yo voy a salir de esta solo. ¿Está? Entonces te sentís culpable, pero estás ocultando. ¿Está pasando eso? Hacete esa pregunta. El siguiente. ¿Está usted siendo distraído y descuidado de sus intereses? Por ejemplo, vos tendrías que haber estado haciendo tu trabajo de la facultad y estuviste con todo momento. ¿Y dónde lo dijimos que somos más tendientes a ser tentados? En el ocio. Cuando estamos tecorei.
¿Está? Entre paréntesis nomás, recuerdo yo en una época de mi vida, jamás en mi vida, yo siempre fui una cristiana, ¿no? Y recuerdo que, no sé qué me pasó, que estaba en quinto curso, o quinto sexto creo que era, ya casi el final. Y recuerdo que yo siempre era líder de campamento, ¿verdad? Y bueno, esa vez, una vez más volví a hacer, y evidentemente, no sé, estaba literal cediendo al ocio. Y mi equipo se llamó Tecopar. ¿Saben lo que significa Tecopar? Tecoreí partida. O sea, realmente fue terrible, ¿verdad? Entonces, por eso le digo Teco, ¿verdad? Porque a veces estamos Tecopar, ¿verdad? Estamos Tecoreí partida con este celular que muchas veces nos hace estar en ese momento así tan, pero tan vulnerables a la tentación, ¿sí? Entre paréntesis, chicas, ya saben, para siguientes nombres de campamentos, ¿verdad? Tecopar va a estar bastante original, ¿sí? Tecoreí partida. Bueno, ok, dice aquí. Vamos a un poco recordar, por ejemplo, el caso de David con respecto a esto, ¿verdad? Que estamos Tecoreí partida. David, ¿qué tendría que haber estado haciendo en ese momento? Ustedes saben qué tendría que haber estado haciendo en ese momento. Pues ya estaba re poderoso, ya tenía dinero, tenía poder, tenía fama, tenía esposa, tenía demasiadas cosas que hacer con todas las innumerables cosas que tenía, ¿no? Entonces, yo les voy a decir una cosa, chicas. ¿Saben qué él tendría que haber estado haciendo en ese momento? Tendría que haber estado en la guerra, peleando, ¿sí? Trabajando. Pero él estaba Tecoreí partida, ¿verdad? Y en medio de eso, él empieza a ser tentado. Y bueno, tristemente ustedes ya conocen la historia porque hasta hoy en día hay consecuencias. Y realmente fue terrible la consecuencia de su descuido. Y fue un descuido, hermano. Empezó como un descuido. ¿Está? Ahora, no fue solamente un simple descuido en cuanto, ay, no, este fue solamente así. No, ese era su corazón, amadas. Él descuidó su corazón durante mucho tiempo. Y llegó el momento que el pecado le quería matar. Y Satanás, ¡pam!, le presenta el momento. Y él, después de varios tiempos de haberse dejado estar, de no haber evidentemente crecido espiritualmente, él se presenta la tentación y al final él cede. Y les voy a dar un ejemplo que, aunque es jocoso, también grafica mucho lo que le estoy diciendo en cuanto a que hace tiempo ya venía eso pasando en su corazón. En una oportunidad, yo pues era una de las productoras de Sálvese Quien Quiera. Después de la última temporada, esta temporada yo no trabajé, pero anteriormente yo era funcionaria de la iglesia. Y bueno, yo trabajaba ahí. Y era muy simpático en los momentos de mensajes y demás, porque el pastor Emilio era bastante, ustedes saben, es bastante efusivo, es bastante claro, él no tiene luego problema de decir las cosas como son, hey, es breve. Y bueno, lee un mensaje, se lee un mensaje, o mejor dicho, lee, sí, o no me acuerdo que era Casi la que leyó un mensaje que dice, se estaba hablando del adulterio, creo, ese día, y dice, el mensaje dice, pastor, estoy desesperada, mi esposo me dejó de la nada, un día vino y me dijo, no te amo más, y me dejó y se fue. Y él cuando recibe ese mensaje y dice tan espontáneamente, dice, ¿qué? Pero por favor, esto que hace rato ya te dejó de amar. No vayan a creer que una nomás él te dejó. Dice, no, eso que hace rato ya te hizo la cosa. Y fue tan, pero tan abrupto fue el pastor que nosotros nos empezamos a reír, ¿verdad? Y estamos obviamente detrás de cámara y el pastor Adolfo también bastante payaso, nos hace a todo que supuestamente la señora eso nomás le faltaba para suicidarse, entonces hace esto así, ¡buf! Y se muere, wow. O sea, eso era lo último, lo que dijo el pastor fue lo último que ella necesitaba para suicidarse. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, chicas? Que realmente la tentación ya empezó a trabajar con tu deseo de tu corazón ya hace tiempo. Y vos ya viniste descuidando hace tiempo esa área. No vaya a creer que, por eso es también una mentira eso que el ejemplo que dio, o la pregunta que hizo Ruti con respecto a que supuestamente cuanto más santo, más la tentación es más gigante. Por supuesto, grande es la tentación en todo momento. Está, porque una tentación es grande, nosotros no podemos realmente disminuir la capacidad de la tentación.
Pero una cosa sí tenemos que entender, chicas. Esa tentación estuvo trabajando con nuestro corazón durante mucho tiempo y nosotros estuvimos cediendo poquito, 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 ya desde hace tiempo. Y estuvimos descuidando nuestra vida de devoción privada, nuestro tiempo de oración, nuestro estudio de la palabra. Estuvimos viendo más la tele, ¿verdad? Que haciendo cosas productivas. Entonces, nosotros no tenemos que creer de que de la nada viene una tentación y ¡pum! Ocurre eso en nuestra vida. Por eso es que es importante que entendamos la verdad, que es lo que yo más quiero que entendamos con respecto a los deseos de nuestro corazón. Santiago lo ha dicho, esa tentación en la cual vos hoy te estás sintiendo atraída es porque está en tu corazón. Y vos estuviste alimentando tu carne más que tu espíritu, para que tengas que ceder a esa tentación. Entonces, seamos conscientes de eso, entendamos que realmente podemos nosotros lidiar con eso, ¿sí? Que podemos realmente vencer eso, ¿sí? Y podemos realmente tener esa capacidad de santificarnos. El pecado va a destruirnos, chicas. Y la manera que empieza el trabajo, el pecado en nuestra vida es a través de la tentación. Esa es la puerta. La tentación es la puerta para que el pecado entre y haga estragos en tu vida. Entonces, chicas, verdaderamente tenemos salida. La gracia de Dios es lo que nos acompaña diariamente. Jesucristo nos ha dado una maravillosa capacidad de poder ser libres, que es a través de la oración, del tiempo de privacidad. Por eso es lo que yo cada vez que terminamos les digo, chicas, no descuiden su tiempo devocional privado. Ahí está la capacidad que tenemos de vencer las tentaciones y madurar cada día más. Prioriza eso, ordena toda tu agenda, pero no descuides, no dejes para último momento tu tiempo devocional privado, en donde vos ores, en donde vos puedas crecer en la palabra de Dios, donde vos puedas comer tu alimento espiritual. No te conformes con simples devocionales, que también es una bendición, es un recurso estupendo, pero no te conformes con ese alimento. Hay un alimento mucho más delicioso, mucho más sustancioso, mucho más poderoso, que es esa privacidad diaria con el Señor, un tiempo de oración. Por eso que vos tenés que crecer. ¿Cómo hago para orar? Lee materiales que te ayuden a orar. Aprende cómo orar. Aprende la maravillosa gracia que tenemos de orar. ¿Sí? Aprende sobre las verdades fundamentales de la palabra. Por eso es lo que siempre les digo, recordemos cómo es Dios, estudiar quién es Dios, sobre sus atributos, su carácter, quién es Jesucristo, por qué que Jesucristo está de Génesis hasta Apocalipsis. Para que vos recuerdes, cada vez que te sientas tentado, vos estés armado. Y Pablo nos ha dado la armadura del Señor y nos ha dado todo lo que nosotros tenemos que estar vestidos de eso, ¿sí? Y eso se construye diariamente. Entonces, no descuidemos eso, chicas. Yo quiero realmente animarles que aunque la tentación está ahí para destrozarnos, también Dios está ahí para salvarnos. Amén. Entonces, no descansemos, verdaderamente luchemos en contra de nuestra carne, porque nuestra carne realmente quiere destruirnos, ¿sí? Pero realmente Dios quiere hacer maravillas en nuestras vidas. Así que tengamos paciencia en el proceso y podamos realmente ser agradecidas cada día al ir atravesando este tiempo de aprendizaje que tenemos. A ver, amén. He visto ahí que hay algunas preguntas, ya hemos llegado a la hora. Dice, quería preguntar si las tentaciones se trabajan de a una o todo de una vez. Y mira, yo creo que sería bueno, o sea, si hoy vos estás identificando algunas cosas, metele. Lo importante es reconocer, ¿está? Hay veces que tal vez no te des cuenta, pero sabes que si vos realmente querés hacer, vos no te preocupes porque Dios va a hacer ese trabajo. El Espíritu Santo te va a traer esos momentos, te va a recordar. La palabra del Señor va a traer. Por ejemplo, tal vez no necesites necesariamente ser tentada, pero al ir estudiando la palabra de Dios, al ir estando en oración con el Señor, por supuesto que Dios va a traer a tu corazón, mira, esto tenés que trabajar, de esto tenés que arrepentir. Y así Dios va a ir trabajando. Por decirte, qué sé yo, el orgullo, tendés a enojarte, tendés a ser orgullosa,
tendés a no reconocer tus pecados delante de los demás, tendés a ser rencorosa. Y todo eso son capacidades de ser tentadas y de ceder a la tentación. Porque es pecado el orgullo, es pecado el rencor, es pecado la maldad, es pecado la injusticia, el justicierismo, está la amargura. Y bueno, todo eso Dios va identificando a medida que nosotros vamos profundizando en la palabra, y en oración nosotros podemos ir identificando todo eso. Dice, Satanás te tienta con aquellas cosas que le gusta y seduce a tu carne. Totalmente, así es. Así es. No sé entonces, chicas, si hay alguna pregunta, alguna acotación. También, la depresión también podría considerarse como una tentación, también. Sí, adelante. ¿Recordás la pregunta que nos llegó el lunes? Que dijiste, Sí, a ver. decía, ¿qué pasa cuando cedemos a la tentación y cómo lidiar con ese sentimiento de culpa? Era la pregunta que nos mandaron al Instagram. Ya, sí. Y bueno, evidentemente también es un proceso. Nosotros tenemos que lidiar con ese sentimiento de culpa renovando nuestro entendimiento. La palabra de Dios nos limpia de todo pecado, dice, ¿verdad? Purifica nuestro corazón. Por ende, por supuesto, nuestro corazón, nuestra mente es parte de nuestro corazón. Entonces, a medida que vamos renovando nuestro entendimiento, nosotros somos capaces de dejar de luchar con esos sentimientos de culpa. La palabra de Dios hace todo, chicas. Por eso que nosotros no tenemos que dejar diariamente de comer esto. Porque yo te puedo recomendar un buen libro y te va a ayudar, pero nada va a reemplazar a lo que es la palabra viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Esto nadie va a reemplazar, ni el mejor teólogo no lo va a reemplazar, porque ese mejor teólogo no tiene el poder que tiene esta palabra, porque al fin y al cabo ese teólogo te está diciendo lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Entonces, realmente no dejemos de entender y de renovar diariamente nuestro entendimiento. No hay nada que reemplace la palabra del Señor. Así que sigamos escudriñando. No crea que porque leíste de Génesis y Apocalipsis ya sabes todo. No, esto diariamente. Nunca voy a olvidar lo que dice un pastor bastante reconocido que tiene, no sé, doctorado y todo lo que se pueda. Que cada vez que él abre y lee, que ya ha leído no sé cuántas veces, dice que es como si fuese que es la primera vez que está volviendo a leer la palabra de Dios. Y ese es el poder de Dios. Esa es la palabra viva y eficaz. A veces nomás nosotros no dimensionamos, pero esto está vivo. Y vos tenés que abrir tu Biblia y leer con ese entendimiento. Esta palabra está viva, quiere decir que algo va a hacer en mi corazón. Está viva y va a producir un cambio real en mi vida. ¿Está? Entonces así nosotras tenemos que leer con eso. ¿Amén? Bueno, chicas, vamos a orar entonces y nos vamos a retirar, a menos que alguien quiera decir o acotar o preguntar algo más. Pero hasta ahí entonces nosotras vamos a aprender sobre la tentación. Hoy hemos terminado. Espero que sea todo lo necesario y suficiente que necesitamos saber con respecto a la tentación. Y bueno, que podamos realmente nosotros hacer. Ahora, perdón, me olvidé algunas cositas importantes. Esto les voy a citar y bueno, ustedes pueden anotar si quieren y les va a servir inclusive un poquito más. Vamos un poco a ver algunas cositas que tenemos que saber con respecto, o mejor dicho, en contra de la tentación. Digamos, ponerle como el título la teología en contra de la tentación. Así pueden anotar. La teología en contra de la tentación. El primero es que el creyente ha muerto al pecado. Romanos 6:2. ¿Está? Para que anoten también el versículo. El segundo, hemos sido unidos a Cristo y resucitados con Cristo. Romanos 6:4-5. El tercero, mi naturaleza pecadora fue crucificada con Cristo. Gloria al Señor. Romanos 6:6. ¿Está? Después, este es el cuarto. Hemos sido libertados del pecado. Romanos 6:7. El quinto, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Romanos 6:11. ¿Está? Después, el último, no usemos los miembros de nuestro cuerpo para satisfacer la carne. Romanos 6:13. Si ustedes van a leer Romanos 6,
y Romanos 7, pero específicamente Romanos 6, van a encontrar entonces la teología en contra de la tentación. Amén. Entonces, las prioridades que tenemos que tener es renovar nuestro entendimiento, ¿sí? Confiar en el poder de Dios y reflejar el carácter de Cristo. Amén. Entonces, chicas, eso recordemos siempre. Y bueno, espero que realmente haya sido bendición y podamos realmente usar de provecho esto, ¿sí? La gracia de Cristo es todo en nuestras vidas, chicas, ¿sí? Recordemos eso. Vos no tenés que hacerlo todo, vos no tenés que hacer nada en ese sentido de pagar tu deuda, ya lo has sido a través de Cristo, ¿sí? Entonces acordate que la gracia de Cristo es necesaria para todo y te va a dar toda la capacidad necesaria para todo. Amén. Oramos, chicas, y nos despedimos. Señor, realmente te doy gracias porque tu verdad no la reemplaza nada ni nadie. Tú eres, Señor, la persona más importante en nuestras vidas y queremos realmente aprender a madurar diariamente para santificarnos cada vez más y mortificar nuestros pecados. Es una bendición poder tener tan fácilmente tu palabra y que podamos renovar nuestro entendimiento para que podamos siempre estar firmes ante la tentación y no ceder a ella, Señor. Ayúdanos a identificar aquellos deseos desordenados que tenemos en nuestros corazones y que podamos realmente madurar diariamente. Queremos ser como tú y para eso te necesitamos a ti, Señor. Te ruego, Señor, que esta semana sea una semana de mucho aprendizaje para mis hermanas y quebrante sus corazones para que te puedan buscar diariamente. En el nombre de Jesús. Amén. Chicas, una lección, un libro que les va a servir muchísimo también en este tiempo de santidad y de lucha y para entender también la tentación, se llama La mortificación del pecado de John Owen, un puritano maravilloso. Es un librazo, así que les recomiendo. Ese trae unas, mira, en fin, lo leen y después me van a dar entonces la razón. Así que La mortificación del pecado. Pueden encontrarlo digitalmente en internet, lo ponen gratis ahí, chicas. Si quieren comprar, sería mejor así impreso, porque siempre un libro impreso trae más impacto a nuestras vidas. Así que, bueno, pueden imprimir también, obviamente, aquello que encuentran en internet, ¿sí? La mortificación del pecado. John Owen ha escrito ese libro maravilloso. Así que es un estudio bastante profundo y buenísimo. Eso les va a servir un montón. Bueno, chicas, les amo muchísimo. Gracias una vez más por estar presentes. Entonces estén orando a ver un poco si en la siguiente fase podemos también ya reunirnos entre nosotras y bueno, les extraño ya, chicas. Me gustaría estar en ese tiempo también ya juntas. Así que gracias una vez más. Sepan que están en mis oraciones y nos vemos el lunes si Dios permite, ¿sí? Les amo, chiquis. Bye, Boris. Gracias por todo. Gracias a ustedes, chiquis. Gracias por su mensaje, por su amor. A ver.